Más allá de lo que hemos orado, en este momento de escuchar la palabra y algunas realidades, como siempre, a las que tenemos que aterrizar, allí donde estás, pídele al Espíritu Santo, o a Dios Padre como quieras, o a Dios Hijo como quieras, que sea el que te enseña, que sea Él el que te da entendimiento, que sea Él el maestro durante este tiempo. Yo solo seré el instrumento humano, pero la verdad espiritual la enseña el Espíritu Santo. Nuestro buen Dios, enséñanos, enséñame a mí, también a mis hermanos. Y que en esa conciencia de que es tu enseñanza, que es tu palabra, que es tu verdad, que es lo que tú mismo nos dices, nos sometemos a ti y te obedecemos. Oh Dios, que por encima de la realidad individual, oh Dios, la palabra en esta mañana sea desafío y que nos permita movernos, conducirnos como hijos tuyos. Y de manera especial, oh Dios, danos más allá de ese espacio aquí y lo que tú nos enseñarás, allá en nuestras casas, allá en nuestro sitio de trabajo, durante esta semana, nos permite mantener tu palabra e impedir que el enemigo la robe, que el enemigo la ahogue, que el enemigo haga que se pierda. Y esta obra del enemigo, de cualquiera de sus artimañas, para robar lo que tú quieres que nosotros vivamos. Y la honra y la gloria es toda tuya. Asístenos pues, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hace 8 días inicié un tema en dirección a la necesidad de vivir de tal manera que el propósito de Dios no se aborte en nuestras vidas. Que el propósito de Dios para con nosotros no termine en bancarrota, no termine en nada. Y recordamos en ese momento las palabras de Jesús allí en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vendría la pregunta para cada uno de nosotros. Ese propósito de esa vida abundante, ese propósito de Dios de esa vida abundante para nosotros, ¿está siendo una realidad? ¿O estamos viviendo una vida a medias?
Una vida como con gotero, pero de esos goteros cuyo el orificio es bien mínimo, que casi hay que forzarlos, obligarlos a que den una gota del líquido o la sustancia que tienen que dar. Cuidado, hermanos, con esto. Y en esa extensa introducción que hice hace 8 días, enfoqué algunas de las razones del por qué debemos vivir de esa manera. Y una de las cosas que dije fue, porque Dios ha invertido en nosotros. 2, porque Dios se ha ilusionado con nosotros. Está ilusionado con nosotros. Desde esa inversión que Él ha hecho. Y desde nosotros, 2 razones muy importantes que mencioné. Una es que Dios en Cristo quiere restablecer su reino, su gobierno en nosotros. Ese reino y ese gobierno que se abortó por causa del pecado. Y más allá de Dios restablecer su reino en nosotros, es también restablecer esa relación de intimidad con nosotros. Esa relación que es en doble vía, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Y algo claro también desde los textos que miramos, la parábola del trigo y sembrador, y el trigo y la cizaña, porque hay un enemigo que quiere robar la palabra. Y yo creo que cuando analizamos la vida de la mayoría de nosotros, el diablo sí que ha robado palabra en nosotros. Es más lo que sabemos que lo que vivimos. Y casi podría decir que algunos de nosotros estamos ya indigestos, con daño mental, un poco de letra, pero muy poquitica vivencia. Y eso que mucha de esa palabra a veces la olvidamos, el diablo la ahoga. Y en ese sentido yo quisiera desafiarlos en esta mañana, por amor a nosotros mismos, por respeto a nosotros mismos. Cuando oímos palabra de Dios, esforcémonos por vivirla. No nos conformemos, y lo digo con respeto, aún con las personas que nos visiten en esta mañana. No nos conformemos solo con ir a la reunión. Apuntémosle a cosas más grandes, a que el propósito de Dios se haga real en nosotros, a que esa vida abundante que Cristo preparó para nosotros y que, por cierto, le costó harto, se haga una realidad en nosotros. Pero en esta mañana, y los que toman notas, agárrenlas, porque no voy a darle muchas vueltas a cada aspecto. Y más allá de agarrarlos, amplificarlos, lo que el Espíritu Santo, los textos paralelos que el Espíritu Santo te traiga a la mente, y aún más allá de este espacio, que pueda volver sobre esa palabra. Porque si no permanecemos en la palabra que oímos, otra vez la vamos a olvidar.
el enemigo la va a robar, va a colocar una cantidad de cosas para que nos olvidemos y aquello que aún en algún momento creímos que fue de Dios, fácilmente lo perdemos, lo olvidamos, nos salimos y cuando nos damos cuenta ya andamos metidos en otras cosas, saltando de un lugar a otro, brincando de una cosa a otra y nunca concretamos el proceso de Dios en nuestra vida. Y el tema en esta mañana, dentro de cómo vivir de tal manera que el propósito de Dios no se aborte en nuestras vidas, tiene que ver con un aspecto de los muchos, pero ese aspecto lo voy a amplificar y le vamos a colocar carne a ese aspecto que voy a mencionar en esta mañana. Pero recuerden que nuestro tema general, el asunto general, es cómo vivir para que el propósito de Dios no se aborte en nuestras vidas, no se pierda. Hace 8 días, como dije, hablé un poco de las razones y hoy quiero de una vez meterme en un aspecto del cómo, pero otra vez ese aspecto del cómo lo voy a amplificar desde varios elementos y podría ser que los que mencione no sean todos y cada uno desde su realidad y desde lo que Dios le muestre puede anexarle lo que tenga que anexarle. Porque si nos ponemos a escarbar en la Biblia, quizás todos los aspectos, libro por libro, pues aquí nos coge mañana el festivo y quizás se nos va la semana y pues terminaré yo aquí solo, porque no creo que ninguno de ustedes aguante. Vamos a tomar una base bíblica allí en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, en el capítulo 9. Evangelio según Lucas, capítulo 9. Si ustedes han leído Lucas y el prólogo del Evangelio de Lucas, la introducción, y aún teniendo en cuenta que Lucas era historiador, eso debe darnos alguna pista al leer ese prólogo y desde las habilidades de Lucas, el orden, porque él va a decir en su Evangelio, ya que muchos han hablado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien escribírtelas, a ti, excelentísimo Teófilo, colocándolas en orden. Y ese orden en Lucas nos puede dar pista para muchas cosas. Y desde este aspecto, a enfocar en este breve tiempo, te invito a que, quizás con una concordancia bíblica, los que lo pueden hacer, puedan mirar otros pasajes en el Evangelio de Lucas donde se toca este aspecto para tener una idea más completa y tener un conocimiento más real en ese sentido. Y ahí en el verso 57,
de Lucas 9, dice la Escritura, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Algunas versiones populares, como Dios habla hoy, te va a decir, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás sirve para el reino de Dios. El elemento que quiero mencionar en esa mañana tiene que ver con el discipulado. Y otra vez, es el primer elemento en ese cómo vivir, de qué manera vivir, para que el propósito de Dios no se aborte en nuestras vidas, no se pierda. Y lo enuncio de esta manera, viviendo en sumisión y humildad delante de Dios. Viviendo en sumisión. Y humildad delante de Dios. Y yo diría, le añadiría algo a nivel de, o una notica allí, a este concepto, a ese vivir en sumisión y humildad. Y yo diría, y de buena gana. Porque muchas veces podemos estar sumisos, al menos desde lo externo, obedecer al superior, pero lo obedecemos de una manera externa, solo para que el superior no se enoje, no se disguste, pero por dentro podemos estar disparándole al superior todo tipo de proyectiles. Con Dios, hermanos, no podemos caer en esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Y estoy convencido que mucha palabra en nosotros se pierde en los que oyen prédicas todos los días, toda la semana, 2 veces a la semana, cada 8 días, como sea. Mucha palabra se pierde porque no hay sumisión y no hay humildad.
En última instancia, hermanos, y todos ustedes que llevan tantos años en la vida cristiana, recuerde que en última instancia ustedes no obedecen a hombres. Y muchos de nosotros lo decimos. Y hemos levantado esa bandera. Yo no obedezco a hombre, yo obedezco a Dios. Pero déjeme decirle, con toda la palabra que hemos oído, sencillamente estamos diciendo, y no, por no vivirla y no ser lo que deberíamos ser, a Dios lo estamos desobedeciendo. No estamos sumisos a Él. En otras palabras, Dios no reina todavía en todas las áreas de nuestra vida. Y hemos de estar en esa actitud de sumisión y humildad, reconociendo que sin Dios somos un fracaso y ya lo demostramos. Nadie de los que está aquí, que aceptó a Cristo como Salvador en su vida, quizás podrá decir que aceptó a Cristo porque era bueno, porque tenía control de la vida, porque estaba viviendo bien. Éramos un fracaso. Ya lo demostramos. Por eso corrimos a Cristo, porque éramos un fracaso. Nuestra vida en desorden, fallando quizás en todas las áreas de la vida, fallándonos aún a nosotros mismos. Y corrimos a Cristo. Nos humillamos. Si hubo verdadera conversión, fue porque nos humillamos. Y yo preguntaría, ¿en dónde quedó la humildad, la humillación que tuvimos en el nuevo nacimiento? Porque nos veíamos garroteados. Y quizás hasta creíamos que íbamos a morir. Quizás una enfermedad, una crisis, quizás un enemigo terreno. ¿En dónde quedó la humildad? ¿En dónde quedó la humildad? Y seguramente todos, si nacimos de nuevo, vivimos esa etapa que en la Biblia se llama el primer amor. Y vendría la pregunta, ¿en dónde está hoy el primer amor? Ayer demostramos que éramos un fracaso. Seguramente hoy, en esta vida cristiana, también estamos demostrando que estamos fracasando. ¿Por qué? Porque no hay humildad. ¿Saben a qué nos lleva la humildad? A reconocer que nosotros solos no podemos. Pero uno de los grandes errores que cometemos en la vida cristiana, y seguramente fue culpa también de nuestros maestros, y me incluyo también yo en ellos con algunos de ustedes, es que de entrada no les dijimos que en la vida cristiana no bastaba con saber, que había que hacer, y que para responder a las demandas de Dios, muchas de esas demandas nos será imposible vivirlas si no es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Y nos llenamos la cabeza a letra y a más letra, y hoy andamos fracasados. Porque si vamos a evangelizar, damos letra y aquel a que se la compartimos la refuta y argumenta y esto y lo otro, que por aquí, que por acá, y aun cuando no la pueda refutar, la mera letra sin la obra del Espíritu Santo no produce convicción de pecado y la necesidad de un cambio. Lo demostramos ayer
Lo estamos demostrando hoy. Estamos viviendo esa vida abundante. Estamos viviendo en victoria. Les dejo solo estos 3 punticos allí, o estas 3 verdades, y podrían haber más. Estamos viviendo en victoria frente a Satanás, que roba la palabra. ¿Sabes que la victoria nuestra sobre Satanás comenzó con el nuevo nacimiento? Cristo nos arranca de las garras de Satanás. Pero esa victoria debe continuar viviendo una vida en santidad, una vida limpia, donde el diablo no tenga nidos en nosotros, donde el enemigo no tenga habitación en ningún área en nuestra vida. No solo es el nuevo nacimiento, es seguir demostrando esa victoria. Y un nivel que podríamos decir más alto es cuando experimentamos esa victoria, o esa victoria se manifiesta a través de lo que hacemos en dirección a otros, siendo instrumentos para salvación de otros, para liberación de otros, para sanidad de otros, allí donde el diablo ha metido sus sucias manos. Y mientras no vivenciemos al menos esos 3 niveles, o victoria en esas 3 áreas, y seguramente cada uno de nosotros llegará en momentos diferentes, porque todos seguramente aquí no llegamos a la vida cristiana el mismo día, ni hemos pasado por las mismas enseñanzas de aprendizaje, ni hemos tenido las mismas experiencias con Dios. Pero un cristiano victorioso es un cristiano en quien el propósito de Dios está vigente, se está haciendo realidad, se está haciendo carne de su carne. Porque allí donde el diablo tiene guarniciones en la vida, ataduras, allí no hay victoria, allí hay derrota. Y allí donde no tienes la libertad para compartirle a otros de Cristo y mostrarle al buen Dios que te cambió, que te sostiene, que te fortalece, porque no lo puedes hacer por la realidad en tu vida, allí hay derrota. Ayer lo demostramos, hoy podemos estar también demostrando que solo no podemos, que somos un fracaso en nuestras fuerzas. Y si ayer y hoy es una realidad, pues el mañana, si no cambiamos, seguirá evidenciando y mostrando lo mismo. Otra vez, la humildad delante de Dios debe llevarnos, o es fruto de entender que en nuestras fuerzas no podemos, que somos ineptos, que somos incapaces. El mundo empodera al hombre desde una perspectiva psicológica, mental. Usted puede, usted lo otro. Déjame decirte, en la vida cristiana no es así. Porque al diablo no lo vamos a derrotar y al mundo no lo vamos a derrotar solo con discurso. Es el poder de Dios el que lo pone a huir. A eso le teme el enemigo. Y en eso tenemos que aterrizar. A veces andamos con la cabeza llena y el corazón lleno a empoderamientos humanos, terrenos. Pero de espíritu
no tiene nada. Más allá de vivir en sumisión y humildad delante de Dios, llamando las cosas como las llama Dios, que a lo que Dios llama bueno, eso es bueno, y si es bueno, hay que hacerlo. Y que lo que Dios llama malo, también hemos de llamarlo malo. Y si es malo, hemos de esforzarnos por no hacerlo. ¿Cuántas cosas buenas sabemos que debemos hacerlas y no las hacemos? Por eso la Biblia tajantemente va a decir: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y saben, eso uno lo vive a veces desde la casa. En la segunda planta donde vivimos, vive un cuñado discapacitado, con cierta discapacidad. Hoy tiene sordera, problemas motrices, y él ha asistido por mucho tiempo por nosotros. El desayuno, el almuerzo y en las horas de la tarde. Y a veces, cuando él baja y toca la puerta, cuando a veces toca la puerta muy leve, imagínense un asunto de todos los días. Y nosotros podríamos decir: bueno, pues como no es nada mío, es hermano de María Luisa, pues ella que se pellizque. Y a veces yo esté donde esté, oigo la puerta y me muevo, porque sé que delante de Dios no tengo excusa. Porque yo puedo decir: no escuché, y hacerme el loco, pero delante de Dios no tengo excusa. A veces, perdónenme la frase, a veces somos muy mañosos, cristianos con mañas, que nos hacemos los locos. Cuidado que un día haciéndonos los locos vamos a quedar locos. Para que seamos serios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No nos engañemos, hermanos. Ese elemento tiene que ver con el discipulado. Y si el propósito de Dios está abortado o se está abortando, y digo se está abortando mejor, porque mientras tengas vida hay opción de enderezar el caminado. Pero si ese propósito está en un nivel de aborto ya, sencillamente está evidenciando que somos malos discípulos, que una vez pusimos la mano en el arado, pero nos despistamos y miramos atrás. Y Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Tantas cosas que sabemos que tenemos que hacer como cristianos y nos hacemos los locos. Pero saben, no es con el pastor, ni con la iglesia, ni con el coordinador del ministerio, ni con el ujier, ni con cualquier líder. Es con Dios. Y después es allí donde vienen los ayayay. En tercer lugar, anhelando lo anhelado por Dios. Anhelamos lo que anhela Dios.
a nivel social, para con el perdido, para con el enfermo, para con el extraviado, cual ovejas perdidas, anhelamos rescatarlas. Al necesitado, anhelamos ayudarlo. Y el diablo colocará mucha cizaña, y la simiente del diablo en la tierra colocará muchos obstáculos. Pero ¿a quién es que obedecemos? ¿A quién es que seguimos? ¿A quién es que le pertenecemos? Hermanos, no tenemos excusas. Anhelando lo que anhela Dios o anhelando lo anhelado por Dios. Y no solo en dirección a otros, aún en dirección a sí mismo. ¿Qué anhela Dios en tu vida, en mi vida? ¿Le estamos respondiendo a Dios? Estos días ando con la cabeza grande un poquito. Lo había mirado antes, pero había perdido esa realidad. Y estos días fue fuerte. Esa realidad en Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Y es que hay una realidad allí que pasamos por alto. Y a veces la pasamos todo el cuadro. Nos olvidamos que esos huesos secos eran personas. Y porque eran personas que ciertamente estaban muertas espiritualmente, pero que en especial en el proceso de Dios levantar esos huesos, no fue desde un solo momento o desde una sola acción. Y no quiero que te desvistes con esto, pero ahí hay una verdad que tiene que ver con nosotros, que es a donde quiero ir. No es en una sola acción. Y que esos huesos secos primero tuvieron que oír la palabra de Dios. Y seguramente porque la oyeron, tuvieron que creerla. Y número 3. Tuvieron que hacer lo que estaba en sus manos hacer. Y allí fallamos mucho. A veces queremos que Dios nos mueva en todo. Déjame decirte, por tener conciencia, por tener entendimiento, por tener libertad. Diría yo que la primera responsabilidad de Dios es mostrarnos el camino. Dios a nadie obliga a entrar por el camino. Ya es una decisión nuestra. Pero a veces nos fresqueamos. Dios tiene un gran propósito conmigo. La pregunta, ¿estás colaborando? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para que ese propósito de Dios se haga real en tu vida? Leamos bien, entendamos lo que la Biblia dice. Y es allí donde yo a veces insisto que tenemos que conocer la verdad. Porque si no conocemos toda la verdad, nos vamos a meter en problemas y vamos a estar esperando cosas que nos toca hacerlas a nosotros y Dios nunca las va a hacer. Yo diría que la primera tarea de Dios es despertarnos. Pero Dios, aun cuando los recursos vienen de Él, de ahí en adelante, mi tarea es buscar los recursos en Dios.
y ahí en adelante. Me despierto, me levanto, me visto, echo a andar, pero Dios no me va a poner en movimiento a mí. Y para unas cosas somos libres y hasta decimos, yo hago lo que quiero y cuando quiero, pero para otras cosas sí queremos que Dios nos levante. Hasta mañosos nos volvemos, a menos que sea ignorancia. Y seguramente el diablo nos va a engañar o a querer engañar. Pero recuerden, en las cosas en Dios, no basta con saber, hay que hacer. Y nos falta, lo que nos falta a muchos de nosotros es diligencia. Pero para las cosas de Dios, porque para lo demás sí que somos diligentes. Voy ya más a mitad de camino, anhelando lo anhelado por Dios, sintiendo, número 4, sintiendo lo que conquista el corazón de Dios o sintiendo lo que siente Dios. De manera acertada lo cantaba el finado Jaime Murrell. Enséñame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Sentimos algo de lo que siente Dios? Obvio que cuando el Espíritu Santo llena una vida, todas estas realidades se van a dar. No solo anhelamos lo anhelado por Dios, sentimos en algún momento lo que siente Dios. Que si Dios siente otra vez dolor por la condición del perdido, el que lo representa, el que le colabora, debe sentir lo mismo. De lo contrario, nada va a hacer. Eso es discipulado, eso es seguir a Cristo, eso es ser cristiano. Pero en quinto y último lugar, buscando lo que busca Dios. Buscando lo que busca Dios. Un verdadero discípulo busca lo que busca Dios. Y déjame decirte, esto no únicamente desde los dones fuertes en tu vida o desde el don fuerte en tu vida. Seguramente en una mayor dimensión desde los dones fuertes en ti. Pero hay mucho espacio, hay mucho territorio. Hermanos, cuando estas y otras realidades están en nuestra vida, el propósito de Dios nunca se va a abortar. El enemigo no tendrá cómo robar la semilla. No tendrá cómo dañar el propósito. Por eso Jesús, en otros textos, en dirección al discipulado, no solo allí en Lucas 9, 57, 62, donde hemos leído, en 9:23, unos versos atrás, del que ya leímos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
Asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no era solo en ese momento donde los discípulos tenían que ir detrás del maestro. Hoy no lo seguimos físicamente, pero lo seguimos espiritualmente y seguimos sus enseñanzas. Y no es un asunto de un día sí y otro día no. Hoy voy a vivir como cristiano, pero mañana voy a vivir como mundano o alguna cosa parecida, pero de cristiano mañana nada. Me dolió tanto y cuando recuerdo esto me duele de alguien que quizás muchos de ustedes conocen. En alguna ocasión, charlando con esa persona y sabiendo que había sido luz de Dios en un momento de su vida, le pregunto qué pasó. Me dice, es que un día tomé la loca decisión de vivir como mundano, un día. Y dice, y desde allí no he podido regresar. Y ya anda por los 30 o 35 años que no ha podido regresar, si es que no ha regresado en este último año. Dice, cometí el error de un día decidir no vivir como cristiano, sino como mundano. Y hasta hoy no he podido regresar. Tremendo. Y Lucas tiene otros textos en dirección al discipulado. Hermano, no nos engañemos. Ya sea por ignorancia, ya sea por negligencia, por descuido, por decisión propia, lo que sea. Si el propósito de Dios en tu vida se frenó, a menos pues que sea algo que te limite, que te imposibilite, que te frene y que no termine siendo pecado. Nuestro mal discipulado es evidencia de que el propósito de Dios en nuestras vidas está en riesgo. Y desde aquí, yo solo quiero llamarles hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos, no nos engañemos. Y no le pidamos a Dios que nos despierte, que nos avive, si no hay ese firme compromiso de vivir para Él, de cuidar lo que Él hace y da. Más allá que Dios no es juguete y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y allí podría estar algo de la clave, porque aun cuando decimos y hacemos muchas cosas, no ha habido ese momento de quiebre en nuestras vidas. Es que Dios nos conoce. Y Dios conoce nuestras motivaciones, Dios conoce nuestras intenciones, Dios sabe a qué estamos pegados,
que no queremos soltar. Dios sabe eso. Y en ese sentido no busquemos el ahogado río arriba. No lo busquemos en dirección opuesta, donde no es. Yo estoy seguro que si todos nosotros, o la mayoría de nosotros, más allá de lo que Dios pudiese revelarnos, que sea oculto en nosotros, yo estoy seguro que si la mayoría de nosotros nos humillamos delante de Dios, puede ser en este instante y de todo corazón, reconociendo lo que tiene en peligro el propósito de Dios. No estoy hablando quizás del propósito salvífico, mas una buena vida siempre será seguro, dará confianza. No estoy hablando necesariamente de ello, pero que si de todo corazón, reconociendo lo que nos tiene frenados, ya sea algo que debemos soltar, o como nos enseñaban en días anteriores, la falta de un anhelo profundo, genuino. No un mero querer, sino un anhelo de ser útiles en las manos de Dios, de representarle bien. Si nosotros reconocemos el estorbo y lo confesamos delante de Dios, puede ser soberbia, puede ser altivez, puede ser carne limpia, el creer que, o el haber creído que es en mi fuerza y es en mis capacidades. Reconozco eso, lo confieso delante de Dios y entiendo lo que debo hacer para no volver a ello. Entiendo lo que debo hacer para no volver a ello. Y saben, en esas cosas de no volver a ello, hay disciplinas espirituales que deben llevarnos a Dios y a depender de Dios y a buscar el recurso en Dios. Pero a veces ni las disciplinas espirituales las practicamos, entonces la carne se sigue fortaleciendo. Es que cuando buscamos a Dios, a decirle, Señor, ilumíname, enséñame, muéstrame, fortaléceme, sosténme, ahí estoy evidenciando dependencia.